Vemos una oreja, vemos una nariz, vemos un corazón. Parte de un cráneo, sí. Parte de un cráneo. Y estamos con Adén Díaz Nocera, director de LifeSee. ¿Cómo estás, Adén? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bienvenido y Gracias. Primero, antes de que hablemos de esto que estamos viendo acá, contanos qué es LifeSee. LifeSee es una empresa dedicada fundamentalmente al desarrollo de sistemas de impresión 3D con aplicaciones en investigación. Originalmente empezamos a trabajar en todo lo que es bioimpresión 3D, que es impresión 3D pero con materiales biológicos, a diferencia de usar plásticos, por ejemplo. Con el objetivo fundamental de poder fabricar tejidos biológicos, pero de forma artificial. Bien. Bueno, parece un poco de película de ciencia ficción todo lo que está Parece contando. por parte. Vamos a ver un material que tiene que ver justamente con lo que contaba él sobre estos materiales. Ya seguimos charlando. No se pierdan esta charla realmente porque recién empieza, ¿eh? Miren. Bueno, mucho ritmo para contar un poquito lo que es esta idea de ustedes que decías, impresión 3D, primero acá con qué materiales. Todo esto son piezas más de muestra, con objetivos sobre todo prequirúrgicos, tanto para fines educativos como para hacer el ensayo, una cirugía, la práctica previa. ¿Tamaño real de un corazón es este? Es un poco más chico que un poquito más chico. Tamaño real. Bien. Pero ahí vemos la calidad, ¿no? Y los detalles que tiene. Y la ventaja de esta tecnología aplicada en este campo en particular es sobre todo trabajar con pacientes específicos. Todo esto son a partir de estudios de pacientes específicos, entonces uno puede crear la estructura anatómica de ese paciente en particular. Con, por ejemplo, una patología. Exactamente. El caso del cráneo justamente tiene un tumor en la órbita. Bien. Y lo que tiene ahí es una guía diseñada en la computadora para ese paciente en particular. Te quiero llevar justamente a lo que nos estabas contando de LifeSee. ¿Ustedes pueden imprimir estos modelos con materiales que sean orgánicos o biocompatibles con partes de nuestro cuerpo, digamos? Fundamentalmente el desarrollo apunta a eso. Lo que ¿Cómo lo conseguís? Básicamente es una impresora 3D que en el cabezal tiene una jeringa. Entonces ahí nos aseguramos, más allá de que esa zona va a estar estéril, lo hacemos en un ambiente estéril también. Y en esa jeringa ponemos algún material que funcione como andamio o como estructura de algún tejido naturalmente. Nosotros en el organismo tenemos proteínas que funcionan, tienen esta misma función de andamio. Entonces, por lo general es el colágeno. Entonces, esa jeringa la cargamos con colágeno y podemos imprimir estas estructuras. Una vez que tenemos el andamio hecho de esta estructura, lo que se hace es sembrar esa estructura con células. Lo que se apunta es a sembrarlo con células del mismo paciente, entonces prevenimos la probabilidad de rechazo de ese tejido. Wow, Es te increíble. estoy siguiendo paso a paso porque yo quería conocer LifeSee mañana. Lo Quiero que sí entrar a hay ver que esto. aclarar y es fundamental es que esto todavía no está ni siquiera en fase de prueba clínica. Es todo en investigación. Trabajamos mucho con investigadores del CONICET, tanto en estas aplicaciones como la impresión 3D de medicamentos que comentaban también, con investigadores de aquí de Córdoba y de Buenos Aires también. ¿Y puede ser para reemplazos de tipo algún órgano blando o puede ser un hueso, puede ser... ¿Cuál es el límite de lo que no? Te pregunto, me parece que es al revés, ¿no? Yo creo que el límite hoy en día, más allá de lo técnico o tecnológico, va por un lado por lo biológico, que hay algunos desafíos interesantes, sobre todo para que este órgano o tejido que fabriquemos sea viable. Como por ejemplo, ¿cuál desafío sería? La vascularización. Nosotros podemos crear la estructura, podemos tener las células que el paciente necesita, el mismo paciente incluso, pero no hay una red vascular de arterias y venas que irriguen esa estructura, entonces no va a ser viable.
Hay algunos enfoques para solucionarlo, pero todavía sigue siendo uno de los desafíos más importantes. Y por otro lado, el tema regulatorio, que a nivel mundial Claro. todavía no está regulado, lo que es bioimpresión en particular. Y lo que se habla es que, por un lado, no se sabe qué organismo lo va a regular, si va a ser la ANMAT o el INCUCAE, aquí en Argentina, como teniendo esos dos enfoques de un dispositivo médico, por un lado, o un órgano del cual se hace un trasplante, que no sería un trasplante en este caso. Y por otro lado, hay que regular todos los pasos, desde la extracción de células, procesamiento de imágenes, etc. Esos son los desafíos más interesantes. Si vamos a algo más concreto, por ejemplo, una persona tiene un accidente y pierde una oreja. Hoy es muy factible que pueda recuperarla en base a esto que decís vos del andamio, del colágeno y las células. Esto, Se apunta a eso justamente y es una de las líneas que estamos trabajando. miren lo que es, perfecto. Pero al ser un dispositivo médico, o si lo trata de INCUCAE incluso, como todo dispositivo médico, tiene que pasar por una serie de Pero esto se ensayos, podría de adaptar al cuerpo humano Sí, en base a la investigación de usted y a la teoría. Exactamente. Junto con todos los investigadores con los que estamos trabajando, hay algunos que trabajan en el desarrollo de estos materiales, de este colágeno, hay otros que hacen la parte de cultivo celular, pero la idea del objetivo final de la bioimpresión básicamente es que no necesitemos un donante para un paciente que necesita un órgano. Claro. El camino hacia el futuro es esto, poder imprimir un órgano completo que Ese es sea el objetivo. biocompatible. Exactamente, con células del mismo paciente. Y el material ahí en ese caso, me imagino que varía de acuerdo al tipo de órgano, ¿no? Pero por ejemplo, La ventaja por ahí del colágeno es que funciona como andamio en prácticamente todos los tejidos. ¿Sí? Entonces, tanto en tejido óseo como en tejidos blandos. Está combinado con algunas otras cosas en función del tejido, pero lo que más va a cambiar va a ser el tipo de células que le pongamos. Entonces, y esto también es un desafío para los profesionales, me imagino. Los Totalmente, médicos totalmente. tienen que aprender a manipular estos elementos, que es distinto, ¿no? Sí, todavía no hemos llegado a la aplicación clínica, por ende nuestro vínculo fundamentalmente es con investigadores que están más en la parte básica, se le llama de ciencia básica, que es toda la parte química o biológica. Una vez que esté todo eso resuelto y ensayado y testeado, ahí se puede empezar a pensar en una aplicación clínica. ¿cuántos años tenés? 27. 27. ¿Qué estudios has cursado? ¿Sos acá de Córdoba? Contanos un poquito de vos. Yo soy de Bariloche. ¿De Bariloche? Así es, técnico en electrónica. Ajá. Y vine acá a Córdoba a estudiar ingeniería biomédica en la UNS y actualmente estudio medicina. Ingeniería sos el biomédica, que hemos hablado mucho de esa Sí, carrera, ¿no? también, sí, se conecta con todo tenemos. esto. Pienso también en este caso, para imprimir esto, es, por ejemplo, para tratar un corazón que está dañado y tiene que hacer intervención quirúrgica un médico, por ejemplo, Exactamente. puede hacer como si se quiere el primer ensayo o la práctica. Esto sí se puede hacer ya Sí, ahora, sí, ¿no? sí. Incluso en el Hospital de Niños de acá de Córdoba tienen un laboratorio de impresión 3D dentro del Hospital de Niños, que ellos mismos imprimen sus modelos. Ya lo están haciendo. Sí, Bien. totalmente. Bien. ¿Ahí tuvieron ustedes que ver también con eso? ¿O No, no, no. Eso es un desarrollo que inició con un médico de ahí y con la Facultad de Diseño de la UNS. Y están trabajando excelentemente porque tienen la necesidad, porque los médicos tienen casos complejos y por otro lado tienen el potencial de desarrollarlo ahí mismo. Claro, todo Ahí, lo ahí. que es el uso externo, de experimento, de ensayo, si se Exactamente, quiere, exactamente. ya los médicos lo ven como necesario, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, La verdad, te paso. sí, lo estábamos viendo. No, es impresionante. En este caso, ¿este sería el tumor, lo que Claro, vos marcabas? tiene el tumor y tiene una guía quirúrgica que le hemos hecho alrededor como para guiar al cirujano de Es dónde esta, tiene que hacer ajá. la resección. Bien. ¿Y cuándo comenzó, toda esta historia con el 3D y los materiales biocompatibles u orgánicos? ¿Cómo comienzas a entrar a esta historia que hicimos que se parece mucho también a la ciencia ficción? Totalmente, totalmente. Incluso estando adentro hay muchas veces que nos sorprende el potencial que tiene y muchas preguntas que no nos hemos hecho y que producto de presentaciones nos han hecho, sobre todo desde el punto de vista ético. Ahí después quiero Claro. ir a eso también. Pero todo esto surge yo trabajando acá en una fábrica de implantes, donde trabajaban con impresión 3D, empiezo a escuchar esto de la impresión 3D con materiales biológicos y todo el potencial que tenía y el desafío técnico que presentaba también. Ahí renuncio al trabajo y empiezo con este emprendimiento en el que hicimos un primer prototipo muy, muy básico, con el que empezamos a trabajar con investigadoras del CONICET que ya venían trabajando en el colágeno. Entonces lo que hicimos fue básicamente poner a punto el material y poner a punto el sistema de impresión 3D.
¿Qué fue lo más difícil? ¿El material a punto o que justamente el hardware o el soporte se banque viene el proceso de trabajar con eso? Yo creo que tuvo mucho de los dos, porque hasta ahora la mayoría de los investigadores, o prácticamente todos los que hemos conocido, hasta que empezamos a trabajar en esto, no venían trabajando en impresión 3D. Entonces, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta del material no se consideraban porque no eran necesarias. Sobre todo pensar algo que mantenga un volumen una vez que sale de la jeringa, que no se desarme. Claro. Y por otro lado el desafío técnico, que desde el inicio lo que nosotros decidimos fue no agarrar un sistema de impresión 3D convencional, una impresora 3D de plástico y cambiarle el cabezal nada más, sino desde cero hacer el desarrollo de una bioimpresora, teniendo en cuenta cuestiones de diseño para trabajar en condiciones de esterilidad, hacer todo el desarrollo del soft y sobre todo uno de los desafíos más importantes, hacer un soft que sea intuitivo para investigadores que no tenían un background en la parte más técnica, más dura. Claro, son que lo puede dos usar un conocimientos. biólogo, claro, un farmacéutico, que son expertos en sus campos, sobre todo en materiales, pero por ahí la parte de impresión 3D no la habían desarrollado. Que no les resultara una traba para el Exactamente. conocimiento. ¿Y qué tiempo les llevó más o menos ir afinando la cosa para llegar a este momento en que están ahora? Y hasta ahora llevamos cerca de 6 años desde el primer prototipo. Prácticamente todos los años sacamos un modelo nuevo y se lo actualizamos a los investigadores también. Lo que nos interesa es que los investigadores tengan el último modelo porque muchas de las modificaciones son en base a la evolución que nos dan ellos. Entonces vamos avanzando como empresa, pero queremos que avance la investigación también a su vez. Estás en un campo realmente, como decimos, que es realmente increíble, que habla de lo que se ve en el futuro y que empieza a hablar también de una cosa que es el fin del ser humano finito, como lo conocemos o como somos nosotros parte todavía de la sociedad en la que nos movemos. Eso plantea dilemas éticos. Totalmente. Trabajando vos en esta materia, ¿qué lectura haces acerca de eso? ¿Hasta cuándo tiene que avanzar la ciencia? ¿Tiene que haber límites? ¿Cuál sería el límite en todo caso? Es muy loco porque estando tan adentro de la parte de desarrollo, incluso aplicación y todo, hay muchas cosas que no nos habíamos preguntado hasta que nos chocamos con gente que no es del ámbito. Claro. Sobre todo desde el punto de vista ético. Hasta el momento no nos habíamos preguntado cuál podría ser un mal uso, por ejemplo, de esta tecnología. Todavía no lo encontramos, pero uno sabe que con el desarrollo de nuevas tecnologías vienen distintas aplicaciones que por ahí uno ni siquiera se puede imaginar. Lo que decíamos de la pistola, por ejemplo, con IBM. Exactamente. Lo adelantó eso, ¿no? Claro, y los órganos. Tal cual. Más allá de que uno no tenga ese objetivo, otras cabezas pueden pensar distinto. Esto se copia, se roba, se hackea. Claro. Desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología en aplicación a la salud, mi postura, y puede cambiar, y esto es completamente personal, ni siquiera de la empresa, hay una realidad que es que hoy existe una necesidad. En la Argentina hay más de 20.000 personas en lista de espera. Entonces, si de alguna forma a través de la tecnología podemos salvar esa necesidad que hoy está, hoy ya uno ve la lista, son más de 20.000 personas. Ayer justamente estuvimos con el doctor de Marcial Angol, que es el Ecodaiga acá de Córdoba. Sí. Y bueno, justamente esa necesidad está. Si nosotros desde el desarrollo de la tecnología, trabajando en conjunto con investigadores, podemos hacer que ese momento de la necesidad o la no necesidad de un donante específico llegue más rápido, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Después habrá que evaluar cuestiones, creo yo, que va a ir por pasos, ¿no? Una vez cubrir esa necesidad que hoy está y que es urgente, y después empezar a evaluar cuáles podrían ser distintas aplicaciones y desde el punto de vista regulatorio, sobre todo, ¿no? Claro. Pero también hay cantidad de cosas desde el punto de vista religioso, por ejemplo. ¿Qué pasa con personas que su religión no les permite recibir una transfusión de sangre? ¿Qué pasa con este órgano? Que es fabricado con células del mismo paciente. Entonces, jamás hemos tenido la oportunidad, que sería genial, de hablar con gente de religiones que no les permitan recibir tejidos u órganos de otro paciente y ver qué pasa en este caso. Claro. Porque es algo nuevo, es algo que no estaba originalmente. Van a estar en el congreso que tiene lugar el otro fin de semana, ¿no? Así es. ¿Qué van a presentar? Las aplicaciones de la impresión 3D en distintas líneas de investigación. Bien. ¿Todo lo que van trabajando a nivel impresora, a nivel de materiales, va con patente en el caso de ustedes? ¿Cómo lo hacen? Hasta ahora no hemos registrado nada. Impresoras con materiales biológicos existen a nivel mundial, más allá de que tenemos nuestras cuestiones propias del desarrollo. Hasta ahora no es algo que hemos protegido, no es de código abierto, eso sí. En la empresa tenemos la filosofía de separar los proyectos en dos tipos de proyectos. Lo que llamamos de ayuda directa a un paciente o de ayuda indirecta.
de ayuda directa, por ejemplo, es un proyecto previo que habíamos desarrollado, una prótesis de miembro superior, en el que el paciente podía bajarse los planos y fabricarla él directamente. Con el tema de la impresión 3D, nosotros trabajamos con investigadores que van a desarrollar aplicaciones que a su vez los médicos van a aplicar en el paciente. A eso lo llamamos ayuda indirecta. Entonces, la idea de esto fundamentalmente es que eso nos permite trabajar como empresa y fondear estos proyectos que son de ayuda directa. Eso te iba a preguntar, de los pedidos que han recibido, ¿han podido resolver todos? ¿Y cuál fue quizás lo que más te sorprendió de lo que la gente te pedía y qué le pasó cuando lo pudo conseguir? Y lo que más hemos trabajado es con investigadores y yo creo que el pedido más extraño ha sido la impresión 3D de medicamentos, que es lo que está haciendo el doctor Palma, acá en Córdoba. Él surge con esta inquietud de imprimir medicamentos en 3D y nosotros veníamos muy en la cabeza en lo bio, en imprimir órganos y tejidos. ¿Y cómo es esto de los medicamentos? Desde el punto de vista técnico, como que no tenía mucho sentido, porque uno por compresión, por el método de fabricación tradicional, puede fabricar miles en minutos. Entonces, como que no le encontrábamos mucho sentido. Empezamos a investigar un poco más y lo que se está encontrando y se está investigando mucho es cómo afecta la forma de la pastilla, de la tableta, cómo afecta en la liberación del fármaco en el organismo. Ah, mira vos. A su vez, se pueden combinar distintos fármacos que el paciente necesita a lo largo de todo el día. Entonces, lo combinamos en una sola tableta. Sí, yo me acuerdo de algo del doctor Palma y explicaba eso. El tema es cómo el medicamento va soltando justamente la droga, que puede ser la que esté necesitando esa persona, incluso la cantidad justa para cada persona, ¿no? Que pueda ir. Y sobre todo tener la posibilidad en la misma tableta de tener distintos fármacos con distintas velocidades de liberación. Entonces, uno lo libera rápido, claro, hay otro personas lo que toman muchos remedios, realmente es muy complicado. Esto sería otra revolución. Totalmente, en eso estamos trabajando con él. Bueno, amigo, la verdad que estamos encantados de que nos hayas visitado. Gracias a ustedes. Me imaginaba, ¿sabes qué? En un momento ya sacando una nariz, probando otra, probando una oreja, ya viste, porque el universo es increíble, pero sobre todo lo que estaba contando él, ¿no? De los órganos que crees que puede ser el que primero a lo mejor se pueda llegar a alcanzar la posibilidad de ser reemplazado, digo, lo que siempre la gente, ¿sabes? Escuchás que está con problemas de pulmones, de corazón, de hígado, de riñones. ¿Cuál crees que puede ser aquel órgano que más fácil se puede alcanzar para tener un prototipo? Como todo desarrollo tecnológico y en la parte médica también, esto va a ir gradualmente. Entonces seguramente se empiece por tejidos más sencillos, como el cartílago, por ejemplo, que justamente es avascular, no tiene vascularización. Entonces ese problema que comentábamos antes ya estaría resuelto. Se estima que lo primero va a ser cartílago, piel, y después empezar a trabajar en órganos más complejos. Corazón e hígado son los que más se están trabajando, pero con otro enfoque, no a través de la impresión 3D. ¿A través de qué enfoque? Lo que se hace es agarrar un órgano funcional de un donante cadavérico, se barren todas las células y nos queda la estructura. Este andamio que nosotros imprimíamos, ahora nos queda naturalmente. Y a eso se le siembran las células. Ese es el proceso de descelularización de un órgano, que necesitamos otra vez un órgano, y la otra forma es imprimir ese andamio con impresión 3D. Son los dos enfoques. Uno termina estas entrevistas cuando hablamos con Irene, realmente sabiendo que de repente le abrieron un libro nuevo así, ¿viste? Pero además ya no es una película, no son esas, esto es real, esto está pasando. Y pasa en Córdoba. Qué lindo. Te felicitamos, Gracias. Un gustazo tenerte y estaremos allí entonces en el Congreso. Cada vez tengo más ganas de ir Claro, ahora, sí, después me contás de con todas los chicos, las cosas. Con los grandes y con todos. ¿Sacás fotos? Por supuesto, las mostramos. Acuérdense, Live sí lo pueden buscar también a través de las redes sociales, lo pueden buscar también a través de su página web y se van a enterar de cuestiones como estas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por Gracias acompañarnos.